Muy buenas escritores, yo soy Sandra Garrido y en el vídeo de hoy de la serie Los 7 pasos para escribir tu historia veremos la creación del mundo o de los mundos para tu libro. Este es uno de los pasos que o bien os gusta mucho, sobre todo para los que escribís fantasía, o bien se os puede hacer un mundo, una bola. ¿Por qué? Pues porque necesitáis tener muchos detalles bien atados antes de poneros a escribir la historia. Con esto entramos de lleno directamente en el primer punto, que es conocimiento de ese mundo, de los detalles. ¿Qué es lo que hay? A ver, la moneda, si es un sistema de castas, qué gobierno tiene, que tú creas que es importante para el desarrollo de esa historia. Si tiene un castillo, o yo en mi Rosa Negra pues he tenido que describir cómo es el internado o cómo es cierta parte de Escocia, pero no tengo que entrar a describir hasta la última leyenda de Escocia. Eso no lo necesito. ¿Para qué? Pues no, solamente me limito a lo que yo creo que es esencial, porque tú sí que tienes que tener como escritor más conocimiento de ese mundo. No es necesario que sea extenso, súper extenso, pero obviamente sí vas a saber más que los lectores. A ellos tampoco les tienes que contar absolutamente todo de ese mundo, sino lo que realmente ellos van a leer y van a ver a través de los ojos del personaje. Punto número 2, y en relación con conocer ese mundo. Es muy importante que si, por ejemplo, tienes un internado, tienes un laberinto, un castillo, van a pasar mucho tiempo en ese lugar, te hagas un mapa de ello. ¿Por qué? Porque a mí en la Rosa Negra, cuando yo me puse a escribirlo, tenía en mente una imagen en concreto del internado. Eso a lo largo de los 3 libros de la trilogía cambió. ¿Qué ocurrió? Cuando he tenido que volver a corregir el libro 1, me quería hacer el harakiri, porque no me cuadraba las escaleras por las que subían, las esquinas que doblaban, los pasillos que llevaban las habitaciones. Ha sido una locura, así que lo que digo, si tienes algún edificio en el que van a pasar mucho tiempo y tú sabes que van a estar doblando las esquinas como en Hogwarts, quizás en algún momento se le ha podido escapar algo a J.K. Rowling, pero tú más o menos ya sabes cómo es el plano de Hogwarts, entonces tú también tienes que tener una base, un dibujo, aunque el dibujo es fatal, da igual, que aunque sea con cuadraditos, te coges una hoja de estas cuadriculadas y te pones a hacer ahí el mapa. Tenlo en cuenta porque te va a ayudar a la hora no solo de escribir, sino también a la de corregir. Te va a ser mucho más fácil, es más visual y no te vas a confundir con que ahora la habitación la tenías a mano izquierda y de repente está a mano derecha, porque eso también descoloca mucho a los lectores. Del punto 1 y del punto 2 se extrae el punto 3, que es la descripción de ese mundo, de esos detalles, de ese mapa. Importante, la calidad antes que la cantidad. Y además, algo muy bueno que tiene, por ejemplo, Scrivener, o que incluso puedes llegar a hacer con cualquier procesador de texto, como el Word, por ejemplo, es dejarte anotaciones de cuando metes descripciones. Déjate un comentario o subrayalo en amarillo, en azul. Si tienes un color coding o un sistema de colores para identificar pues, temas de trama, personajes que introduces, mundo, etc., pues lo puedes hacer también pues eso, con los subrayadores. En los procesadores de texto también tienes esa opción de highlight, subrayador, según si lo tienes en español o en inglés el procesador, y lo vas cogiendo el cachito, lo coges con el ratón y lo subrayas. O a lo mejor te pones el comentario al lado, ya como cada uno le venga mejor. A mí me ha funcionado en Scrivener a través del sistema de colores, tanto de colores de subrayar como de ponerle colorines a esas tarjetas, porque en Scrivener se puede ver de forma muy visual como si fueran tarjetitas con colores. Te vienen en el cuaderno, que es como una lista con todas las escenas, los capítulos, según como tú dividas ya tu libro, como en subrayado normal y corriente también, con los colores, igual que cualquier procesador de texto. Importante lo que decíamos de mete las descripciones solo que sean necesarias, y sobre todo a través de las vivencias del personaje. A veces es mejor ver esas descripciones, esos lugares, a través de lo que va haciendo el protagonista o cualquiera de los otros secundarios, en función, ya te digo, como tú tengas estructurada tu historia. Por ejemplo, en la novela de Orgullo y Prejuicio, Jane Austen no nos cuenta cómo es la sociedad. Vamos viéndola a través del diálogo de los personajes, sobre todo de ese primer diálogo entre el señor y la señora Bennet.
ya te va dando pistas, pues quién es el señor Weasley, o qué posición ocupan dentro de esas clases sociales, porque te cuenta que si tiene que casar una de las hijas con alguien que tenga un poco más de dinero, etc. Ya te van dando pistas y no le fue necesario describir, bueno, en este mundo o en el año 1600, no me acuerdo qué año era, 1800 y algo. Es la clase alta, la clase media, no. Lo vamos viendo a través de las acciones y conversaciones de los personajes. Igual ocurre, por ejemplo, con Harry Potter. Es cierto que te introduce una pequeña descripción para que sepas un poco colocarte, porque empieza con la historia de Harry Potter de cuando era un bebé, pero después de una página o así sí que te mete ya la acción del tío de Harry Potter. El punto número 4 sobre la construcción del mundo de tu historia es tener diversidad. Y con ello no me refiero a escenarios, porque a lo mejor solamente hay una localización y todo el libro discurre en una habitación. Puede ser, hay películas basadas en libros completos que solo suceden en una habitación, en una casa, pero con diversidad me refiero a diversidad de géneros o diversidad de personajes. Por ejemplo, meter personajes pues, de otras razas, de otro color de piel, de otras nacionalidades, LGTBI, por ejemplo, que tengan diversidad porque el mundo es diverso, tiene distintos tipos de personas, de creencias. No todo el mundo es moreno con los ojos verdes, alto y guapísimo, o todo el mundo bajito con los ojos azules y blanquito de piel. Mejor que metas diversidad porque también con eso llegarás a un público mucho más extenso que utilizando un único tipo de personajes. En relación con esto estaría el punto 5, y es que no te saques de la manga una raza nueva, un dios, alguien con superpoderes en el último minuto del último capítulo, porque esto es lo que le llaman Deus Ex Machina, es decir, viene Dios aquí a salvarnos a todos. No suele ser muy efectivo. Algunos autores han logrado hacerlo con bastante éxito, pero la gran mayoría fracasan en ello. Entonces, si puedes, ve dejando miguitas ya en algún momento que puede haber algo que al final coge y lo salve a todos. Un ejemplo es Brandon Sanderson utiliza muy bien este recurso, y sí es cierto que en algunos libros ha metido algún poder sobrenatural, pero él a través también de una de las conferencias que da y demás habla de ello, y él ponía la magia de Gandalf, del Señor de los Anillos, como ejemplo, que es un mentor, una persona que tiene poderes, que no todos sabemos qué tipo de poder es ni en qué se basa, pero sabemos que ese, por ejemplo, en cualquier momento puede hacer chus y los he salvado a todos. Pero si estás contando, por ejemplo, una historia de romántica, no va a venir de repente un alienígena y es el que se los carga a todos o los salva a todos. No tiene tampoco mucho sentido. Así que si tienes que utilizar esta estrategia, intenta dejar miguitas antes. O ese personaje que has creado, que tiene alguna explicación lógica, pero algo que se escapa un poco del sentido común o de la explicación lógica, ese es a lo mejor el que sí que puede llegar a salvarlos a los demás o a resolver la situación en la que te has metido y no sabes cómo salir de ella. Y en relación con esto, otro de los puntos es que ese personaje tuyo que has creado, esa regla que has creado de la magia, cómo funciona o qué parte misteriosa no sabemos cómo funciona, que se puede llegar a aplicar para X casos, que lo sigan todos los personajes, porque si de repente uno hace una cosa y el otro hace otra, te quedas como lector un poco descolocado. Tú a lo mejor en tu mente como escritor lo tienes todo bien organizado, pero si no sabes cómo explicarlo, no vas a conseguir ese efecto ni vas a dejar por completo al lector así, un poco, ¿qué pasa aquí? Y lo mismo causa hasta rechazo. Un ejemplo bastante fácil es que si los personajes utilizan una nave espacial para llegar a Venus desde la Tierra y lo hacen en 3 horas, ¿por qué de repente van a tener que utilizar una nave antigua del año del catapum que tarda 80 años en llegar? No tiene sentido, a no ser que es que se hayan cargado todas las naves, le des una explicación y solamente queda la cutre de hace ya 20.000 años que ni se utiliza. Pero de repente sacarte eso así es que no tiene sentido y dejas, como ya te digo, al lector bastante descolocado y puede dejar de leer tu libro. Y llegando ya al último punto, digamos uno de los más importantes en cuanto a creación del mundo, es que debe tener importancia y afectar a nuestro personaje. No crees algo que no vaya a tener sentido para el personaje y que solamente sea porque pasea por un campo de flores sin más. Si pasea por un campo de flores sin más,
tiene que tener alguna consecuencia, algún efecto en tu personaje. Si no, quítalo. Por muy bonito que te haya quedado el campo de flores con amapolas rojas, amarillas, margaritas, etc., ¿para qué lo vas a meter si a tu personaje ni le va ni le viene? Y lo mismo le dan alergia hasta las flores. Así que todo lo que tú crees para tu historia, que tenga sentido para los personajes, que les afecten de alguna manera. Esto es, para mí, uno de los puntos más importantes, no solo de la creación del mundo, sino a la hora de la creación de los personajes, a la hora de la creación de la trama, de la escaleta, a la hora de hacer ese outline. Toda escena tiene que tener su importancia, su efecto o su consecuencia, su causa para el personaje principal o para alguno de los personajes secundarios. Y bueno, pues a modo de cierre es que no todos los mundos se crean de igual forma, ni todos son igual de fáciles de crear. No es lo mismo hacer un mundo de fantasía o varios mundos de fantasía para un libro, para una saga, que una historia, por ejemplo, romántica, que a lo mejor nada más que tiene como mundo en sí físico, tangible, una habitación. No es lo mismo describir las razas, etcétera, ni el tiempo que te puede llevar anotar todo eso, tenerlo bien atado en tu cabeza, uno que otro. Obviamente el mundo de George R.R. Martin con Juego de Tronos quizás sea más complejo que Yo antes de ti, con Luisa y Will. Es diferente, distintos géneros, pero obviamente es uno más sencillo que el otro. Ahora, quizás la parte interna y psicológica de los personajes sí que tengas que desarrollarlas más, quizás en el de Yo antes de ti, de Mojo y Ollas, que en el de los otros, de Juego de Tronos. Aunque, como hemos visto, Juego de Tronos no he encabezonado con esta serie como ponerla de ejemplo, ya lo sé, pero ahí también tienen un desarrollo psicológico, un desarrollo personal distinto al que tienen a lo mejor otros libros de fantasía. Y ahora sí que ponemos el broche final. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, suscríbete y dale a la campanita para no perderte el siguiente vídeo que veremos en la serie de los 7 pasos, cómo escribir tu historia, que será ya el resumen y la primera parte, digamos, del outline. Y si te ha gustado, por favor también dale al like y comenta, que es lo más importante para que este vídeo circule un poco más en internet. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!